Hola, soy Natalia Maidana y hoy quiero en este pequeño video hacer una reflexión sobre mis prácticas durante este año 2020, que fueron en un contexto muy particular de aislamiento social, en el cual me tuve que adaptar a la tecnología y realmente superó todas mis expectativas. Pensé que no iban a funcionar, pero fueron un éxito. Esto fue gracias a la compañía de mis profesoras, que fue Catalina Munese y Laura Iriarte, a las cuales nos apoyamos mucho con mi pareja pedagógica para poder hacer nuestras prácticas, realizar nuestras planificaciones y ponernos de acuerdo en muchos aspectos. Como los aspectos a tener en cuenta de llevar la teoría a la práctica, que fue muy importante la teoría que vimos, ya que nos ayudó a realizar nuestras prácticas. Es decir, nos apoyamos mucho en lo aprendido durante el año, lo que nos ayudó a poder llevar adelante nuestro trabajo docente. Ahora voy a hacer mención de algunos autores que creo que son importantes y que me ayudaron mucho en este paso por la práctica. Uno fue Edgar Morin, el cual define la complejidad como un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, para poder acceder al mundo de lo fenoménico. Y sus rasgos son los de ordenar lo confuso, es decir, el desorden, la vaguedad, la incertidumbre y lograr estrategias para lograr la inteligencia. Es decir, que para poder ordenar lo desordenado tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos influenciados por el contexto cultural, social que nos rodea. Pero para poder entender la complejidad, debemos primero poder organizar y entender y conocerla. Para conocer la totalidad, debemos entender las partes que lo integran, y en este caso, respecto a todo lo que es educativo. También vimos el autor Ruth Harf, que también hablaba con respecto del trabajo docente. Y este también da cuenta de que cuando aprendemos durante nuestro camino hacia la docencia, se adquiere un pensamiento complejo, ya que se va tejiendo la enseñanza de las distintas áreas y se entrelazan y forman una manta de conocimiento. Es decir, yo por lo menos en mi caso, pude dar cuenta de que en mi práctica, si no tenía conocimientos teóricos, no podía realizar las planificaciones, poder llevar a cabo las secuencias, el trabajo que llevó a hacer las actividades y de qué manera actuar y emplear todas las actividades que realizamos con mi pareja pedagógica. También tengo en cuenta cuando el autor hace mención de que la docente debe proponer situaciones de calidad y cantidad de cualidades lúdicas que comprometan aprender a los alumnos y en las cuales estas deben participar, para que no solo sean observadores pasivos, sino participativos en el aprendizaje. Y esto es lo que sucedió en nuestras prácticas. Pude ver en cómo se dio esta teoría en la práctica, que es muy importante lo que el docente propone, en este caso de mi parte. Como también se tuvo en cuenta para las planificaciones, en mi caso, lo que dice la autora Alicia de Alba con respecto al currículum y a las planificaciones, a las diferentes maneras de planificar, que pueden ser proyectos, pueden ser una unidad, secuencias. En nuestro caso nos tocó hacer secuencias y proyectos. Y bueno, y quiero recalcar también lo que dice Alicia de Alba con respecto a la definición de currículum, como dice, como la síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos que conforman una propuesta político-educativa, pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios. Tuvimos en cuenta lo que dice Alicia de Alba para las planificaciones, las secuencias, actividades, diferentes actividades que hicimos,
dado que tuvimos en cuenta todos estos elementos culturales. Por eso después vimos a la autora Candia, que también afirma lo que Alicia de Alba dice con respecto al diseño curricular. Tener en cuenta estos conocimientos, valores, elementos culturales de la sociedad. Sí, tenerlos en cuenta, como dice María René Candia, que utilizamos mucho para hacer nuestros diagnósticos. Esta teoría fue muy útil a la hora de realizar los diagnósticos, que tuvimos que hacerla de manera virtual, pero que la verdad fueron muy enriquecedores. María René Candia menciona y dice que el diagnóstico es como una herramienta clave para la contextualización. La tarea de diagnosticar debe ser como el sentido pedagógico como base para el diseño de proyectos institucionales y propuestas didácticas contextualizadas, con el fin de comprender el sentido pedagógico de la tarea docente, que ayuda a entender diferentes contextos sociales y urbanos. También se tiene en cuenta el documento oficial, currículum, que plantea propuestas pedagógicas con márgenes de libertad a las instituciones para tomar decisiones respecto de qué y cómo enseñar, en función del contexto en que éste se inserte, y se denomina este currículum abierto. En nuestras prácticas pudimos ver que las docentes tenían un poco de libertad para poder diseñar las propuestas didácticas, ya que era como dije anteriormente, un contexto muy particular en que no todos tenían la posibilidad de acceder a internet, no todos tenían la posibilidad de poder tener las cosas a mano para poder trabajar. Se plantearon propuestas pedagógicas básicas para que poder trabajarlas. En nuestro caso nos tocó trabajar el Día de la Diversidad y el Día de la Familia, porque eran fechas importantes y debíamos plantearla en un proyecto institucional, en el cual realizamos, para poder hacer eso, primeramente un diagnóstico sociocomunitario. Como dije anteriormente, tuvimos que hacer entrevistas a la directora, que tuvimos la oportunidad de hacerlo. El diagnóstico sociocomunitario nos permite ser una declaración del estado de la comunidad, de la existencia de una o más problemas de sentidos por sus habitantes, a los cuales se llega haciendo intervenciones de datos recogidos. Los diagnósticos fueron realizados gracias a las entrevistas que pudimos hacerle a la directora. Nuestra profesora hizo una reunión de Zoom en la cual tuvimos el agrado de poder hacerles diferentes preguntas que ya teníamos con anticipación. De acuerdo al diagnóstico institucional, de allí recolectamos datos y los ordenamos en categoría para luego poder interpretarlos, determinar posibilidades, necesidades, problemas del jardín para tomar decisiones. También analizamos infraestructura, equipamiento, el uso de espacio y tiempo de materiales y los modos de agrupamiento, los sujetos y actores de la institución. En esto fueron de gran ayuda el aporte que hicieron las docentes. El poder realizar los diagnósticos nos permitió realizar con más facilidad las planificaciones y las secuencias para poder dar nuestras clases virtuales. En la recolección de datos también pudimos recolectar la matrícula de nuestra sala, en la cual la docente nos habilitó una planilla en la cual podíamos ver cuántos niños estaban activos, quiénes participaban y qué cantidad de materiales debíamos realizar con mi compañera. Eso facilitó mucho el trabajo para nosotras. A la hora de planificar, lo hicimos de manera conjunta con todas las compañeras del turno. El tema de las planificaciones fue indicado por el directivo del jardín, el cual ella nos dijo que teníamos que trabajar. Uno era el Día de la Diversidad Cultural y el otro el Día de la Familia.
ya que estos días se acercaban de festejo y debíamos planificar y trabajar sobre esos temas. Fue realmente muy práctico trabajar con las chicas porque lo hicimos a través de Google Drive, el cual nos permitió que todas pudiéramos ponernos de acuerdo y poder trabajar en conjunto y que todas pudiéramos estar al tanto de lo que podíamos hacer y lo que no. Siempre teniendo en cuenta lo que la docente de nuestra carrera nos indicaba, y íbamos cambiando, íbamos modificando a medida que nos iban corrigiendo. Pero la verdad que fue un trabajo que me gustó mucho, trabajar con las chicas, y las planificaciones que realizamos y después las llevamos a la práctica tuvieron un éxito total. Las docentes de sala también tuvieron intervención en estos proyectos, ya que ellas nos decían qué cosas por ahí cambiar o qué les parecía, como por ejemplo me pasó en mi sala que ella quería que sea única su título y poder ponerle el título de Sala Verde, Familias de Sala Verde. Fue una de las cosas que nos sugirió y nos pareció bien, así que no tuvimos problema en cambiarlo. Así también como las secuencias, la secuencia de matemática, fueron muchas las actividades y sabíamos que para poder realizar todas esas actividades no nos daba el tiempo. Así que la docente nos sugirió realizarlas hasta donde lleguemos y ella las continuaba. Al momento de hacer la actividad número 5 en la secuencia de matemática, la docente de sala nos sugirió no cortar con el tema que habíamos hecho en el proyecto del Ozona y poder hacer en una de las actividades guardas o figuras de los pueblos originarios que tuvieran relación con las figuras geométricas. Todas estas propuestas que se hicieron en diferentes planificaciones fueron impresas, ya que algunas familias sabíamos que no tenían acceso a internet, entonces fueron preparadas para que todos pudieran tenerla y todos tuvieran acceso al material y todos pudieran comprender qué es lo que tenían que hacer. La docente nos sugirió que las consignas debían ser cortas y también que sean una invitación y no una obligación. Lo cual tuvo una gran respuesta por parte de las familias muy positivas porque mandaron muchos videos de las cosas que los niños realizaban, fotos, audios agradeciendo lo que habíamos hecho. Nosotras hicimos lo mismo cuando hicimos los videos, recolectamos, hicimos los materiales para que ellos pudieran ver de qué manera podían hacerlo. Para finalizar, quiero mencionar que mi paso durante las prácticas fue una gran satisfacción, ya que tuve gran respuesta por parte de las familias, que fue muy importante para mí. Y pude darme cuenta que todo lo que había trabajado y propuesto era interesante. Cuando terminamos nuestras prácticas, hablamos con la docente y le consultamos el impacto que había tenido nuestras intervenciones con los alumnos y la familia, y nos dijo que se amplió muchísimo la participación debido a la cantidad de materiales que les habíamos ofrecido. Sabemos que no es lo mismo trabajar desde la presencialidad a la virtualidad. Hoy los hogares se convirtieron en aulas y por eso debemos buscar como docentes múltiples maneras de enseñar.